Queridos hermanos y hermanas, iniciamos estas breves meditaciones de Semana Santa que este año vamos a tomar de la liturgia de las horas que la Iglesia recomienda para estos días, es decir, la oración oficial de la Iglesia que los sacerdotes y los religiosos habitualmente oramos para alabar a Dios. Estamos en Jueves Santo. Y dice así el himno de las vísperas del jueves de la Cena del Señor, que es la celebración que hoy en todas las iglesias tiene lugar. Pan y vino material en sus manos ha tomado, y en lugar de pan y vino, cuerpo y sangre les ha dado. Si un bocado nos dio muerte, la vida se da en bocado. Si el pecado dio el veneno, el remedio Dios lo ha dado. Haga fiesta el cielo y tierra, y alégrese lo criado, pues Dios, no cabiendo en ello, en mi alma se ha encerrado. Y luego, en la lectura, se nos dice, se nos recuerda en la antífona que rezamos junto con esta oración. Cuando estaba cenando, Jesús tomó pan, rezó la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Queridos hermanos, el Señor se queda en la Santa Eucaristía. Meditaremos sobre ella seguramente cuando asistamos a la misa de la Cena del Señor y el sacerdote nos haga considerar el significado de la presencia real de Cristo entre nosotros. Quizás lo que tenemos que hacer en este momento es descubrir cómo anda nuestra fe en la Santa Eucaristía. ¿Cómo anda nuestra creencia en la presencia real del Señor en la Eucaristía? Que es el centro de la vida cristiana, como enseña el mismo concilio, y la raíz de la eficacia de la vida de la Iglesia. Dice la carta a los Hebreos que sin fe no se puede agradar a Dios. Y el Señor, en el Evangelio de San Marcos, nos recuerda: el que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. Son palabras muy duras. Este tiempo hemos estado muchas veces privados de la asistencia a la celebración de la Santa Eucaristía. Pero el Señor sigue estando ahí. Incluso en muchas partes, con la gracia de Dios, se ha logrado mantener abiertas las capillas de adoración perpetua, y en muchas iglesias ya se está abriendo la capilla de adoración durante el día, aún en tiempo de pandemia. La fe es una virtud sobrenatural que nos hace creer Dios, todo lo que Dios nos ha revelado. No porque nuestra inteligencia llegue a captar en su profundidad aquello que nos quiere revelar, sino por la autoridad del mismo que se revela, que es Dios, que no puede equivocarse, ni engañarse, ni engañarnos. Y quizá a nosotros nos falla la fe. Y algunas veces nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para aumentar esa fe? Dice San León Magno: no es la sabiduría terrena quien descubre esta fe, ni la opinión humana quien puede conseguirla. El mismo Hijo único es quien la ha enseñado, y el Espíritu Santo quien la instruye. Es un don. Es una luz sobrenatural
de los ojos del alma, sin la cual ellas, dice San Juan de la Cruz, está en tiniebla. La fe es una fuerza interior que Dios nos da para creer todo lo que nos ha revelado Él. Dios se revela al hombre a través de las dos grandes fuentes de la revelación: la Escritura, la Sagrada Escritura, como la llama la fe de la Iglesia, y la Sagrada Tradición. Dos canales de la misma importancia, como enseña el mismo concilio, y como la fe de la Iglesia siempre lo ha pensado, por el cual nos llega aquello que Dios ha querido revelar al hombre. Creer no es cosa de inteligencia. Creer no es cosa de capacidad intelectual. Aun cuando las cosas que Dios nos revela, muchas de ellas son comprensibles, no nos enseñan nada incomprensible en el sentido de que sea algo irracional, contrario a nuestra. Para creer hay que vivir y pedir con humildad a Dios que nos aumente la fe. La fe en la Eucaristía, que hoy día celebramos en su institución. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que hoy día cada uno de nosotros celebra junto con la institución de la Eucaristía. El Señor no solamente la instituye, se queda. Y en nuestras iglesias está Él presente en la Santa Eucaristía, y por eso es tan importante pasar a adorar al Señor presente en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Una fe verdadera que se nutre de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia, que cree en el magisterio y en la enseñanza de la Iglesia, que se cultiva, que se estudia, una fe que es virtud y una fe que es contenido. Cuando tú rezas el credo en la Santa Eucaristía, haces una profesión de tu fe. Públicamente proclamas tu fe en todas las cosas esenciales. Quizá algunas veces tenemos que preguntarnos si efectivamente creemos todo lo que proclamamos. O algunas veces la costumbre nos lleva a decir y a repetir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vamos adelante. Dichosos los que sin ver han creído. La fe supone la confianza en aquel que se revela y que nos dice la verdad, el Señor Jesús. En este día, Jueves Santo, una primera entonces consideración. Pidamos al Señor que nos aumente la fe en su presencia real en la Santa Eucaristía, y que eso se manifieste en nuestra vida precisamente en una petición constante, como hicieron los apóstoles, que pedían al Señor que le aumentara la fe. ¿Y cómo se puede pedir eso al mismo Señor? Pasando a adorarlo en la Eucaristía. Cuando pases frente a una iglesia, cuando vayas por ahí, por los caminos de esta vida dando vuelta, piensa: está el Señor. Detente si es posible, entra a esa iglesia. Verás la luz prendida del sagrario, que indica una lucecita roja, o algunas veces de otro color, que indica que el Señor está ahí, escondido. Y se ha quedado escondido desde hace 20 siglos para que nosotros nos encontremos con Él. Por eso es tan importante mantener las iglesias abiertas, bastantes horas al día, porque todos necesitamos pasar un momento a adorar, a contemplar, a meditar delante de Dios presente. No son nuestras iglesias simplemente lugares de culto o lugares de reunión. Son lugares de adoración.
Y en eso tenemos una diferencia muy abismal con nuestros hermanos evangélicos, que no creen habitualmente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ni siquiera en sus iglesias permanece el Señor escondido bajo el pan. Nuestra fe católica nos dice que en las iglesias donde está el Señor reservado en la hostia santa, está el mismo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Hoy es Jueves Santo. Piensa un momento en tu meditación cuánto amas a Jesús y cuánto lo amas en su presencia eucarística. Piensa que siempre está ella presente en la Eucaristía, porque el cuerpo que está allí es de María, la sangre que está allí es de María. Donde está el Señor está la Madre, y la Madre nos lleva al Hijo. Pidámosle a la Virgen Santa que nos ayude a tener más fe en su Hijo presente en la Santa Eucaristía. Pidamos al mismo Señor: Señor, auméntame la fe en tu presencia, para que yo no sea un hombre, una mujer indiferente ante un acontecimiento tan maravilloso como es tu presencia en nuestro mundo, en todas las iglesias del mundo. Nos acompañas. Y sin embargo yo muchas veces voy por el mundo creyendo que tú estás lejos y tú estás viviendo con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos.